dice, una cosa, decid conmigo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo, decid conmigo, yo, en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dice la Nueva Versión Internacional, el mismo texto, una sola cosa pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. Amén. Oramos un momento. Dios y Padre nuestro, habla a nuestro corazón. Enséñanos por medio de tu palabra y de tu Espíritu, Señor. Queremos oír tu voz, Señor. Queremos ser enseñados y ministrados por tu palabra. Que nada perturbe, Señor, que nada ocupe nuestros pensamientos, sino, Señor, que nuestros sentidos y nuestra atención esté puesta, Señor, en el oír de tu palabra, en el nombre de Jesús, y que esta tu palabra traiga fruto abundante en nuestra vida. Amén y amén. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Este salmo, aparte de este texto, comienza con una declaración de fe y de confianza en el Señor. Si se puede proyectar el versículo 1 también, donde dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Versículo 2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué leemos estos textos? Porque estos textos explican en qué momento el salmista hace esta declaración, en qué momento de su vida. Lo que nos enseña esta palabra, que el contexto de esta situación es que había enemigos que se habían levantado, había una gran batalla, había personas que lo aborrecían, que lo despreciaban, que se levantaron en contra de su vida y en contra del pueblo de Dios. En ese contexto, en esa situación, el salmista declara, él determina en su corazón de que su seguridad, sí, la seguridad de su vida no estaba en librar las batallas con sus propias fuerzas, sino la seguridad en su vida estaba en el fundamento de su relación con Dios. Viste que a veces pensamos que son las circunstancias las que determinan. Mis hermanos, podemos atravesar por diferentes momentos, pero seguramente esos momentos los vamos a poder sobrellevar de diferente manera, de acuerdo a cómo esté nuestra búsqueda y nuestra relación con Dios. Alguna vez compartimos, o varias veces, este mensaje de aliento que el apóstol Pablo da desde la cárcel a Timoteo, que está libre. Pablo estaba en la cárcel y Timoteo estaba libre. Sin embargo, es el apóstol Pablo que en esa situación da palabras de aliento a su discípulo espiritual que goza de plena libertad. Entonces entendemos que no son las circunstancias las que determinan, sino nuestra relación con Dios. Aún en la situación más difícil, uno puede estar victorioso y fortalecido, no por causa de lo que determinan las circunstancias, sino por nuestra fe y nuestra confianza plena en el Señor. O sea que decide el salmista que en medio de las batallas y los problemas él establece una prioridad. Decid conmigo, una
prioridad. En medio de la batalla, en medio de lo que está pasando, en medio de lo que puede estar sucediendo en tu vida, en tu familia, es necesario establecer una prioridad. Y él dice, una cosa he demandado y esta buscaré. Repetimos esto. Una cosa he demandado y esta buscaré. Es muy importante entender esto porque a veces hay muchas demandas y poca búsqueda. Las demandas quizás tienen que ver con nuestras necesidades. ¿Sabes qué? A veces hablamos con muchas personas, hermanos, y cuentan de lo grande de sus necesidades, de lo grande de sus problemas. Esa es la demanda. Yo tengo esta necesidad. Yo necesito esto de Dios. Yo necesito que Dios haga un milagro. Pero la demanda tiene que ir en relación a la búsqueda. ¿Se entiende esto? Y te voy a dar algunos ejemplos que ya los conocemos mucho. Bartimeo, por ejemplo, él tenía una demanda. Bartimeo el ciego, él tenía una demanda. Él tenía una demanda, tenía una necesidad. Su necesidad, dice el texto mismo, lo explican, Evangelio de Marcos, Evangelio de Mateo, Lucas. Tenía una necesidad, que era recobrar la vista. Sí, es salir de esa situación donde estaba sentado junto al camino como un mendigo. Su vida era mendigar, su vida completamente limitada. Él escucha hablar del Señor. Él tenía una demanda, tenía una necesidad. Entonces comienza a clamar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Como siempre, como nunca falta, se levantaron algunos para hacerlo callar. Ya, deja de gritar, deja de molestar al maestro. Ya te estás volviendo molesto. Lo quisieron hacer callar, pero dice la palabra que él gritaba más fuerte, decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Se conmovió el corazón del Señor, se detuvo en el camino, se acercó a él. Primero le envió un mensaje: ten ánimo, el Señor te llama. Porque siempre en el camino, sí, en el camino, siempre hay personas que aparecen en nuestra vida que son negativas y que intentan callar nuestra voz. Y también hay personas que son enviadas por el Señor para decirnos, como le dijeron a Bartimeo: ten ánimo, el Señor te llama. Amén. Y el Señor se acercó y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Pero te das cuenta cómo opera en el mundo espiritual de acuerdo a esta palabra, a esta declaración. Sí, yo tengo una demanda, pero yo tengo que buscar también respecto de esa demanda. Otro segundo ejemplo que lo conocemos, busco ejemplos conocidos para que todos entendamos esto. La mujer con flujo de sangre. También una persona agotada en la búsqueda de soluciones a su enfermedad. Dice la palabra, ella había gastado todo de muchos médicos. Ella había, viste que hay como una expectativa cuando alguien te dice: mira, haz tal cosa, busca tal lugar y vas a encontrar la solución. Ella hizo esto, hizo todo este camino de buscar. Viste que quizás si una persona no conoce a Cristo, no tenés que ir allá. Allá hay una Doña María, sí, allá en un ranchito que está allá en la montaña, tenés que ir a buscar allá. Por supuesto, te tenés que poner, ¿no? Sí. Te piden el gallo para después se comen el puchero, qué sé yo, bueno, todo eso, y algo tenés que ir. Entonces las personas crean expectativa, van a ese lugar, sí, e imagínate, no hay solución, no hay salida, no hay respuesta. Ella había intentado todo de muchos médicos, y cuando dice de muchos médicos, no hay que pensar solamente en la medicina tradicional de aquel tiempo, y los brujos, hechiceros, curanderos, todo lo que te puedes imaginar. Y lo había gastado todo, ya no tenía más recursos. Pero ella escuchó hablar del Señor. Y dice la palabra, ella tenía una demanda, que era la salud, la recuperación de su salud. Una mujer que padecía de flujo de sangre. Su vida se estaba desangrando completamente. Su vida se estaba debilitando. Sin embargo, dice la palabra, que había una multitud y estaba Jesús. Pero ella se hizo lugar, decí conmigo, se hizo lugar entre la multitud, se hizo lugar. Una cosa he demandado y esta buscaré. Amén. O sea que mi búsqueda
debe corresponder a la demanda o a la necesidad que tengo. ¿Sabes qué? Volví a esto, que personas te comparten que tienen necesidad. Y yo quiero decirte esto, nosotros como pueblo de Dios, por supuesto que ayudamos dentro de nuestras posibilidades a las personas en sus necesidades. De hecho, esto está haciendo la iglesia. Ustedes saben, los días martes, la iglesia está teniendo ahí un trabajo muy importante con gente que está en situación de calle, ayudando y todo esto. Pero la realidad es esto, que las demandas de una persona son muchas. Inclusive de gente que no está en esa situación. Todos tenemos muchas demandas. Pero quiero decirte esto, que a veces se hace difícil creer que una persona realmente esté urgida por aquellas cosas que necesita. Se hace difícil creer que tiene tanta necesidad y tan poca búsqueda. Porque el testimonio de que una persona busca es que realmente entiende que tiene necesidad y que, como tiene necesidad, se esfuerza. Como tiene necesidad, busca del Señor. Hace algunos días un muchacho vino a pedir ahí una comida bastante tarde, era en casa. Ya te hace un poquito la fama, ¿viste? Bueno, complicado eso. Y vino a pedir. Y yo le decía, mira, yo te pido que, porque yo dentro de mis posibilidades compartí algo para ayudarlo. Pero yo decía, mira, tal día, vení a la iglesia, integrate, busca la comunión con los hermanos, busca de Dios. Sí, me dijo él, pero yo sé que yo tengo que poner voluntad. No, le digo, lo único que tienes que hacer es venir. Mínimo, tenés que venir, tenés que por lo menos abrir tu corazón para que Dios obre, para que Dios haga algo. Si no sabes cómo orar, decirle, acá estoy. Una cosa he demandado, pero esta también buscaré. ¿Sabes, hermano? Que no se puede conmover el corazón de Dios hasta que nuestro propio corazón no esté conmovido. ¿Sí? Por eso los testimonios de los evangelios hablan de que estas personas, con sus actitudes de fe, conmovieron el corazón del Señor. ¿Te acordás de esa palabra que tantas veces también leímos? De aquellos muchachos que tenían un amigo que estaba enfermo, estaba postrado. Fueron al Señor. Ellos ya quizás habían experimentado algo del Señor en su primera visita a ese lugar. Ellos tenían un amigo que lo amaban y querían ayudarlo. ¿Cuántos de nosotros tenemos personas que amamos y queremos ayudar? Fueron al lugar y la casa estaba saturada de gente. La puerta, no se podía entrar por las puertas, de ninguna manera. Estaba obstruida por la cantidad de gente que tenía necesidad del Señor. Porque cuando alguien tiene necesidad, busca. Por eso es que la casa estaba llena, porque la gente busca. No se podía entrar por la ventana tampoco. Entonces, hicieron ese esfuerzo porque cualquiera puede decir, bueno, viste que uno si quiere elaborar excusas, vienen solas las excusas a la mente. Y bueno, nosotros lo intentamos. Bueno, nosotros hicimos todo lo que era posible. No se rindieron. Decí conmigo, no se rindieron. Y quiero decirte que recibas esta palabra del Señor. No te rindas en tu búsqueda del Señor. No te rindas en tu búsqueda. A pesar de los obstáculos, no te rindas en tu búsqueda de parte del Señor. Porque muchos de los que estamos aquí, amén, dale un aplauso al Señor, ¿cómo no? Amén. Muchos de los que estamos aquí, no que somos mejores que nadie, pero yo puedo darte un testimonio respecto de mi vida. No que soy mejor que nadie, pero por la misericordia del Señor, uno sigue adelante y permanece, a veces caminando, a veces de rodillas y a veces arrastrándonos, a veces contento y a veces con los ojos llenos de lágrimas. Porque la búsqueda no se trata de que, bueno, yo ahora estoy fuerte. No. Porque Dios ve el corazón de sus hijos. Amén. A veces falta, ya digo, convencer. ¿Viste? Es como esa persona que pide trabajo. Como le dije el otro día, algo que me hizo reír mucho, es, Dios mío, dame un trabajo. Y había alguien que lo estaba escuchando y le dijo, yo tengo un trabajito para vos. No, yo se lo pedí a Dios, le dijo.
¿Viste? Gente que no se mueve la aguja, ¿viste? De la convicción de que realmente necesita. Porque quien necesita, busca. ¿No te pasó de tener un ser querido afligido por una enfermedad, con alguna dolencia? Vos sabés que te entendías que era una cuestión como de urgencia. Y llegaste al hospital. ¿Y qué hiciste? Te sentaste ahí. Bueno, ya va a salir el médico. Ya va a salir. No. Desesperado. Golpeando. ¿Viste cuántas puertas rotas hay en los hospitales? No estoy habilitando de violencia. Pero estoy diciendo que cuando alguien está con esa necesidad, con esa urgencia, busca y demanda y pide, y como Bartimeo, y grita si es necesario. Porque yo quiero ser oído, yo quiero ser ayudado, yo quiero salir de esta situación. La búsqueda, sí, tiene que estar de acuerdo a la demanda. Acordate de esto. La búsqueda tiene que estar de acuerdo a la demanda. ¿Vos crees que muchos de los hermanos, y esto no lo digo, nadie se sienta mal, sí, que hoy no están aquí en la casa? ¿Será que no tienen necesidad? Porque viste que inclusive pasa esto. En vez de revisar nuestra actitud de búsqueda, no, pero a mí Dios no me escucha. A mí Dios no me responde. Se cuestiona a Dios. Y lo que muestra esta palabra es que uno tiene que revisar su nivel de búsqueda del Señor. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Decí conmigo, Dios es fiel. Dios responde al clamor de sus hijos. Dios nunca nos dejará abandonados ni desamparados. Pero sí, como muchas veces decimos, que un tiempo especial en nuestra vida, ¿se acuerdan? Un tiempo especial en nuestra vida que requiere una búsqueda especial del Señor. Un tiempo especial en nuestra vida requiere de una búsqueda especial del Señor. Tenemos demandas, tenemos necesidades, tenemos peticiones. Yo demando, pero también busco. Amén. Dice que demanda, y aquí aparece el orden de cosas. Primero, dice permanecer en su presencia. Él habla del templo, y según la experiencia en el Antiguo Testamento, era el lugar donde el pueblo de Dios iba a buscar de Dios. Especialmente el rey tenía este hábito de ir al templo a buscar la presencia de Dios. No porque Dios estuviera contenido en ese edificio, sino que en el tiempo sí se estableció ese símbolo para que el pueblo aprenda a buscar. Nosotros en el Nuevo Testamento entendemos por la palabra que el velo del templo, el velo que nos dividía de tener acceso directo al Señor, del lugar santísimo, cuando Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, el velo se rasgó y todos nosotros tenemos acceso a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora nosotros entendemos que el estar en la presencia de Dios no se limita a un lugar físico, no se limita. Bueno, entonces, y de que siempre están los que son rápidos. Bueno, entonces no importa, yo no me congrego. Total, yo busco a Dios en casa. Hay un ejemplo que para mí lo compartí muchas veces. Viste el pensamiento, así, bueno, lo busco a Dios en casa. Parece que hay un discípulo de Jesús que mientras todos estaban unánimes juntos buscando, el Señor había entregado su vida en la cruz del Calvario, pero les dijo que ellos esperaran, que ellos estuvieran juntos, que ellos esperaran. Y uno parece que decidió otra cosa. No sé si te acuerdas, quién sabe quién era el que decidió otra cosa. Tomás. Él decidió otra cosa. Entonces Jesús se apareció y les dijo paz a vosotros. Les ministró paz y luego les habló. Al cabo de unos días los discípulos se encuentran con Tomás. Porque capaz que él podía decir, como dicen algunos creyentes, no, en realidad muchachos,
Yo me quedé en casa, porque también en mi casa yo busco del Señor. ¿Por qué me tengo que juntar con Él? Yo desde casa, yo tengo también comunión con el Señor. Dice que los discípulos dijeron, ¿sabes qué? Vimos al Señor. Y Él nos dijo paz. No. Si yo no veo, no creo. De ninguna manera. Y uno se pregunta, ¿con quién estuvo Tomás? ¿Cómo puede ser que al cabo de unos pocos días de ser un discípulo del Señor, que había participado de los milagros, que había echado fuera demonios, se había transformado en un incrédulo? Por eso es muy importante la presencia de Dios y la comunión con el pueblo del Señor, buscando a Dios con todo nuestro corazón. Nosotros tenemos que rodearnos de personas de fe, ayudarnos y alentarnos, como dice la palabra, que nos alentemos unos a otros, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya hay problema cuando no es dejar de congregarse, porque puede que un día tengas un imponderable. Yo no quiero ser legalista, decir, no, el hermano que no se congregó este domingo. No. El problema cuando eso se transforma en una costumbre. Ahí está el problema. Sí, como algunos tienen por costumbre. Amén. Buscar al Señor con todo mi corazón, su presencia, el estar en su presencia. La comunión con el Señor es la que determina de que yo pueda estar fortalecido, que yo pueda enfrentar cualquier cosa que tenga que enfrentar de otra manera. No es lo mismo, hermanos, haber estado con el Señor, que haber perdido la comunión con el Señor. En segundo lugar, dice, para contemplar la hermosura de Jehová. Esto tiene que ver, es muy interesante esta expresión. Contemplar se refiere al carácter, a la perfección del Señor. Viste que, y te voy a dar un ejemplo. Yo tenía 12, 13 años, fui a Córdoba, me acuerdo. 15 días estuve. Y cuando vine de Córdoba decía, ajá. Me había pegado la forma. No sé, por lo menos en ese lugar. Así, todos terminaban diciendo, ajá. Hay algunos por ejemplo, ¿tú cómo dices? El cómo es. No sé de qué se trata, pero todos le dicen el cómo es. En Córdoba el acento, ¿viste? En algunas provincias, otras formas de hablar. Cuando vos compartís por algún tiempo, las cosas se te pegan. Por eso cuando dice contemplar, es el mismo ejemplo de Moisés, cuando subió al monte. ¿Te acordás qué pasó? Descendió con las tablas, pero ¿qué pasó con su rostro? Resplandecía, su rostro resplandecía. Dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Mirá. Uno puede decir mucho biribiri, mucho chamullo. Sí, porque yo estoy con Dios, porque yo busco a Dios. No, se te nota eso o no se te nota. Eso se te nota o no se te nota. Porque uno no puede decir que grita, que es violento, que se enoja por todo. Sí, yo estuve un montón de tiempo. No. Contemplar la hermosura del Señor quiere decir que empiezas a imitar el carácter de Cristo. Se empieza a reflejar el carácter de Cristo en tu vida por el tiempo que estás con el Señor. Comienza a afectarse nuestra manera de pensar para bien, por supuesto. El rostro resplandece. Viste que hay gente que tiene oscuridad en el rostro, ¿o no? Tiene oscuridad en el rostro. No me refiero al color de la piel, de ninguna manera. Oscuridad, una oscuridad espiritual. Pero dice la palabra que el estar con el Señor resplandece el rostro. Viste que si vos estás siendo ministrado por el Señor, inmediatamente las personas que están a tu alrededor sienten esto. Sienten como un choque espiritual.
Dicen, yo no sé qué pasa. Vos estás acá, yo siento paz. Yo cuando me hablas siento paz. ¿Por qué? Porque recibiste de la paz del Señor. Porque fuiste ministrado por el Señor. Porque tu carácter cambia, tus actitudes cambian. Porque de eso se trata, mis hermanos, la vida cristiana. De que Dios transforma la vida de las personas. Si no es religión solamente, sino el estar aquí, hermanos, y pasar un tiempo donde cantamos, leemos la Biblia, ofrendamos. Religión nada más. Mentira, hipocresía. Más religiosidad, más apariencia. Por eso Jesús, cuando trató con gente pecadora que sinceramente se reconocía, siempre los recibió con amor. Pero cuando tuvo que tratar con gente religiosa, les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Están blancos por fuera, pero están podridos por dentro. Cuando estamos en la presencia de Dios, nuestra vida es cambiada, mis hermanos. Es cambiada. Por eso dice que contemplar, a eso se refiere cuando dice contemplar la hermosura. Es tiempo con Dios, tiempo que me transforma, tiempo que me cambia. Y eso se nota, se tiene que notar. Independiente, mira, uno puede, yo no estoy diciendo que uno no tiene que hablar, que uno no tiene que decir. Pero si, hermano, el carácter, las formas no corresponden a lo que decimos, es una mentira más. Es una promesa más. Es algo que se dice, pero que no se muestra. Y viste que también dice que nuestras palabras, nuestros hechos, hablan mucho más alto que nuestras palabras. No es solamente lo que decimos, sino la realidad de lo que se ve en nuestra vida. Qué maravilloso. Moisés podía decir cuando descendió del monte. Es más, no tuvo necesidad de decir nada. Dice que su rostro resplandecía y la gente lo veía. Claro, ¿quién podía decir, este no estuvo con el Señor? Nadie podía decir, porque se reflejaba en su vida el estar en la presencia de Dios. Uno debería preguntar, me gustaría preguntarle a Tomás, ¿con quién estuviste? ¿Con quién estuviste? Preguntarle a Tomás, ¿con quién estuviste? ¿Qué te pasó en esos pocos días? ¿Qué te pasó? Que ahora dudas tanto, que ahora te volviste en un incrédulo. ¿Qué te pasó? Por eso es necesario, sí, estar en su presencia y contemplar la hermosura de su santidad. En tercer lugar, dice el porqué de su búsqueda. Para buscar su guía, para inquirir en su templo. Inquirir significa consultar, buscar dirección y preguntar para aprender. Sí, la presencia del Señor no es solo, hermanos, para disfrutar. No. La presencia del Señor es para que ciertas decisiones equivocadas en nuestra vida cambien y tomemos decisiones correctas. Para que las cosas nos sigan de la misma manera. Sí, para que podamos sanar. Yo entiendo esto y varias veces lo dije. La única manera que uno tiene de poder sacar el dolor de las decisiones equivocadas que tomamos es comenzar a tomar decisiones correctas. No es mágico esto. La única manera, porque mientras no tomamos decisiones correctas, mientras no cambiamos la siembra, viste que dice la palabra que lo que uno siembra eso cosecha. Para poder cosechar diferente, hay que sembrar diferente. Para poder tener cambios en nuestra vida, hay que empezar a tomar decisiones diferentes. Y para tomar decisiones diferentes, tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Entonces, buscar al Señor para ser guiados, para poner delante del Señor toda decisión. Viste que a veces tomamos decisiones a la loca. Ni sentido común, ni tiempo de oración. Nos emocionamos con algo, ya tomamos decisión. Pasa en todas las áreas, en lo familiar, en las finanzas. Viste que este es un tiempo de todo es compulsivo, de que consumas. ¿A quién le importa si vos te endeudás y no podés pagar? Yo alguna vez te conté. Claro, hasta uno, si se quiere en el relato, se puede justificar. Nosotros, me acuerdo, nos mudábamos de un lugar a otro,
Y era difícil esto porque llegó un momento que no desembalábamos mayoría de las cosas. Decíamos, total, de aquí a poco nos vamos a mudar de nuevo. Entonces yo tenía la urgencia, decía, yo quiero comprar la casa, quiero comprar la casa. Se apareció una mágica oportunidad. Sí, de un dinero que si vos haces esto y todo es eso como una inversión. Bueno, yo gracias a Dios, conocí a mucha gente que me amaba y que me ama y que estuvo dispuesta a ayudarme. Y sabes, todo por emoción, todo por emoción. Entonces, salió todo mal. No solamente no conseguí la casa, sino que me hice de una deuda que me costó 6 años poder honrarla, porque las deudas hay que honrarlas. Dificilísimo. Cuando caí, porque me costaba caer, yo, no, pero bueno, ya salí, va a salir, seguro que... Pasó un mes y lo único que estaba claro es que tenía que pagar, tenía que devolver la plata que me habían prestado. Entonces me acuerdo un día subí a la terraza de la casa donde vivía. ¿Por qué, Señor? Yo soy tu siervo. Pues ya era pastor. Y le sacaba la credencial, ¿viste? Decía, acá dice Iglesia Cristiana, mira, la credencial dice, soy pastor. Parece que no lo impresioné mucho. ¿Cómo permitís, Señor, que esto me pague? Yo puedo decirte que pude percibir esto en mi interior, tuve una impresión interior. El Señor claramente me decía, yo nunca estuve en el asunto. Nunca lo hablamos. Nunca lo hablamos. Porque yo sé que era hablarlo con el Señor y hablarlo con otras personas también. Porque hay que pedir consejo, hermanos. Hay gente a la que el Señor ha dado sabiduría y está un paso más adelante. Pero hay que ser humilde para reconocerlo. Porque si no, siempre uno cree que sabe ya. No. Hay gente que hizo un camino, que se equivocó, que tropezó con una piedra y te dice, mira, cuidado que ahí hay una piedra. Te advierte. Pedir consejo y, por supuesto, buscar del Señor. Pero ¿sabes qué? Yo creo que si hubiera buscado al Señor, por lo menos me hubiera hecho apelar al sentido común. De preguntarme, de averiguar si esto era serio, si esto era verdadero. Era todo falso, una tremenda estafa. Entonces, esa fue la respuesta del Señor. Y ¿sabes cuál fue la salida? No fue, si te imaginas algo, no fue que yo estaba orando ahí y me cayó un fajo de billetes y devolví toda la plata ahí al momento. No fue así. ¿Sabes cuál fue la salida? Arrepentimiento. Señor, perdóname. Voy a aprender a nunca más moverme en mi vida de esta manera. No hacer las cosas inconsultamente. Porque yo creo que hay decisiones pequeñas, que la consecuencia quizás es pequeña. Pero hay decisiones, hermano. Yo creo que en todo, pero hay decisiones. Hay decisiones que tienen que ver no solamente con vos, tienen que ver con la familia, tienen que ver con el bienestar. Porque la decisión que yo tomé no solamente me afectó a mí, también afectó a mi familia. No. Cosa seria. Por eso, consejo del Señor. Necesito que me guíes, que me enseñes, como dice la palabra, el camino por el que debo andar. Enséñame el camino por el que debo andar. Guíame, Señor. Guíame por el camino recto. Dame sabiduría. Necesito sabiduría en este tiempo donde todo está confuso, donde todo es engañoso. ¿Sabes qué dice la palabra en el libro de Proverbios? Que hay gente que se acuesta y en su cama está maquinando el mal. Hay un montón de gente que trabaja de día y de noche tratando de engañar, de estafar. Que pedís sabiduría al Señor en lo que vas a hacer. Sí, en iniciar una relación, en una amistad, en el compartir con personas. La palabra dice, libro de Proverbios, el que abre mucho la puerta acarrea destrucción.
Matrimonios ahí que compartieron mucho tiempo juntos, abrieron, matrimonios jóvenes, y voy a dar este ejemplo, abrieron la puerta de su casa a otro matrimonio joven. No consultaron con el Señor. Terminó en adulterio. Y no estoy diciendo que tienes que cerrar la puerta de tu casa, sino estoy diciendo que hay que ser sabio, hermano. Hay que consultar al Señor, hay que pedirle sabiduría a Dios para ser librados, para ser guardados. Sí. Por eso el Señor nos tiene que guiar. Aleluya. ¿Sabes qué? David tomó esta decisión. No es que no tenía responsabilidades. Tenía batallas. Tenía gente que se había levantado contraria. Tenía un montón de responsabilidades. Todas las que tiene un rey. Sin embargo, estableció en su vida una prioridad. Que es lo que dice Jesús. Mateo capítulo 6. Versículo 33. Mas buscad primeramente, decid conmigo, primeramente. Hermano, no estoy diciendo que no hay que trabajar, por favor. No, que no hay que estudiar de ninguna manera. No. Pero hay que establecer prioridades. Hay que establecer prioridades. Y no siempre las cosas de Dios tienen que ser la variable de ajuste. No tengo tiempo, entonces no me congrego. Fíjate si hay otra actividad que puedes dejar de lado. No, siempre la variable de ajuste tiene que ver con las cosas de Dios. No tengo dinero, entonces no ofrendo, no diezmo. La variable de ajuste siempre tiene que ver con las cosas de Dios. No hay que establecer prioridades. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. David había entendido ese principio. Sí, no que no se iba a ocupar de la batalla, no que no se iba a ocupar del reino. Decía, hay una cosa primera. Sí, una cosa es demandado. Una cosa es demandado. Yo quiero la bendición de Dios. Yo quiero que Dios me guarde. Yo quiero que Dios me guíe. Yo quiero que el Señor me dé la victoria. Porque esa es la primera victoria. Esa es la primera victoria. En la presencia del Señor se libran las batallas. Amén. En la presencia del Señor somos fortalecidos. Yo quiero decirte esto. Hay cosas por las que oramos, que a veces por nuestra oración cambian. Y experimentamos la victoria. Pero hay cosas por las que oramos que quizás no cambian. Entonces, si no cambian, que es como la oración del apóstol Pablo, cuando dice, Señor, te pido que me quites este aguijón. ¿Te acordás? Dice, de tanto en tanto venía un aguijón de Satanás y me abofeteaba. Y yo le dije, Señor, sacame este aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabes qué? Amén. Gloria a Jesús. Nuestra victoria está en nuestra búsqueda del Señor. Él es el único que puede sostenernos y ayudarnos. El único que puede sostenernos y ayudarnos cada día. Vamos a estar de pie. Gloria a Jesús. Y sabes, hay muchas cosas que quieren apartarnos, que quieren llamar nuestra atención. Algunas hay que revisarlas, porque nos roban el tiempo y no son importantes. Pero otras sí son importantes. Pero uno tiene que establecer prioridades. Es necesario establecer prioridades. Prioridades. Te explico, hace muchos años, ya termino con esto, hace muchos años atrás, se decía el orden es Dios, iglesia, familia, trabajo. Después aprendimos Dios primero siempre. Aprendimos que la familia tiene que estar en un lugar importante. Sí. Pero creo que hemos aprendido aún más. Dios nos ha dado una mayor revelación. ¿Qué es? El orden revelado, que no es el orden rígido. El orden revelado. ¿Sabe cuál es el orden revelado? Es cuando buscamos al Señor y decimos, Señor, ¿qué es más importante en este momento de mi vida? ¿Qué es lo que vos querés para este momento?
Yo siempre cuento como ejemplo, se enfermó mi mamá muy mal. Y yo ya era pastor, pero dejé todo para ir a cuidarla. Entendí que eso era testimonio también para mis hermanos. Testimonio para mis hermanos, para que ellos se vuelvan al Señor. Estuve con ella 15 días, después partió con el Señor. Pero yo dejé todo. En ese momento el orden revelado de Dios era eso. Pero cuando digo orden revelado no es que es para siempre. No es quedarse en una posición. No, no, no. Pasó esa situación, Señor, ¿qué querés ahora? Porque puede que vos quieras establecer el orden como trabajo más importante. Y Dios quiere establecer como más importante el orden de familia. Y quizás quieras establecer el orden de ministerio. Quizás sea que te tenés que acomodar y tenés que prosperar. Porque eso también es importante y necesario para tu familia. Entonces, el buscar al Señor nos va a permitir tener el orden revelado de Dios en nuestra vida. Establecer prioridades, no según nuestro parecer, no según el apremio de las circunstancias, sino según la sabiduría de Dios, que es infalible. Dios no falla cuando Él nos guía en hacer algo. Siempre vamos a tener fruto de bendición a favor de nuestra vida. Decía, Él había decidido el reino, la batalla, un montón de responsabilidades. Una cosa demandado, una cosa. Uno puede demandar 10, 20 cosas, 50 cosas, dispersos. ¿Viste que si el enemigo no te puede detener, te va a distraer? Te va a tener entretenido en una cosa, en otra, en otra. Entonces, cuando te diste cuenta, te enfriaste espiritualmente, dejaste de servir al Señor. Entretenido en un montón de cosas, disperso. No, una cosa que he demandado. Y esta voy a buscar, esta es mi prioridad. No que las demás cosas no son importantes, son importantes. Pero lo que voy a hacer, no lo voy a hacer en mi fuerza, lo voy a hacer conforme a la voluntad de Dios, guiado por Dios y con la ayuda y la bendición de Dios sobre mi vida. Amén. Oramos al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a orar juntos al Señor. Quiero que tomes un tiempo. Tomemos un tiempo. Gloria a Jesús. Voy a decirle, Señor, ayúdame a ordenar mis prioridades. Ayúdame, Señor. Aleluya. Porque una cosa he demandado y esta voy a buscar. Aleluya. Voy a buscar con todo mi corazón. Aleluya. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. La bendición de Dios sea sobre nuestras vidas. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Aleluya. Que el Señor te dé victoria. Te saque si quizás estás en una situación como yo te contaba, que hubo decisiones equivocadas y eso trajo consecuencias. Dile, Señor, yo quiero que me guíes para salir, Señor, para tener victoria, para cambiar mi situación, para cambiar mis circunstancias. Aleluya. Aleluya. Señor, despierta nuestro corazón. Que haya en nosotros una mayor búsqueda en la comunión, en la oración, en la palabra, en el hacer tu voluntad, Señor. Despiértanos, Espíritu Santo. Enciende nuevamente nuestro corazón. Vuélvenos al primer amor y a las primeras obras, Señor. Aleluya. Queremos adorarte ahora. Sí, Señor. Vamos a adorar juntos al Señor. Oh, sí, Señor.